Como siempre, le damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar acá, por darnos este privilegio de poder compartir el mensaje del día de hoy. Y estaba en dudas de cómo empezar este mensaje. Este mensaje es un mensaje para todos nosotros, para nadie en particular, sino para la Iglesia de Jesucristo. Le puse por título "Así no". Cuando nosotros nos enojamos por algo o con alguien que está haciendo algo malo, le decimos, no, así no se debe hacer. Hay otra forma de hacer las cosas. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice así: Jesús volvió del poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Hasta ahí. Esto pasó después de que Jesús fue bautizado y fue llevado por el Espíritu a un desierto, y allí estuvo en ese desierto 40 días y fue tentado, fue traído de nuevo, volvió de nuevo a su ciudad natal, estuvo ahí en Jerusalén, y Jesús volvió a ese lugar porque ahí comenzaría su ministerio. Y la Biblia nos cuenta que Jesús no fue a una casa, no fue a un río, no fue a una montaña, fue a la sinagoga, fue a la iglesia de aquellos tiempos, al templo. Y podemos ver también en otros relatos bíblicos que él fue otras veces también al mismo lugar. Y en una de esas veces él se paró y le dieron un libro para leer, el libro de Isaías, el capítulo 61, y lo leyó, y ahí se dio a conocer como hijo de Dios. Le dijo a los que estaban en ese lugar: ahora pueden ver cómo este texto, lo que está escrito acá, se cumplió delante de ustedes. Bueno, como todos deben saber, o la mayoría deben saber, se armó una revolución. Lo corrieron, lo querían apedrear, le decían blasfemo, lo querían prender para matarlo, dice la Biblia. Pero Jesús fue medio cabeza dura, porque no dejó de ir a las sinagogas. Quería ir a enseñar. Sabemos también, por lo que nos relata la Biblia, que él desde los 12 años ya estaba ahí en el templo enseñando, y los maestros se acercaban y se admiraban de todo lo que él conocía, de todo lo que él sabía acerca de Dios, siendo tan joven. En la no me sale, la cultura, ahí está, la cultura judía, los varones a partir de los 11 años ya comparten con los adultos. Digamos que no hay preadolescentes, no hay adolescentes, sino que pasan a ser adultos. Ya ahí se les enseña todo. Todo lo aprenden ahí con los mayores. Y Jesús a su edad enseñaba, 12 años. Pero no de la forma que enseñó después de haber sido bautizado y de haber comenzado su ministerio. ¿Por qué? Porque Jesús ahí empezó a hablar de otra manera. Jesús empezó a dirigirse a los que estaban ahí al auditorio, revelándoles al Padre, de la forma que tenía que acercarse y cómo tenían que ver su relación con respecto a Dios.
No en todos los tiempos la relación de los hombres con Dios fue de la misma manera. Como hoy contaba Ale cuando nos compartía el devocional, antes el Espíritu Santo, el que nos relaciona a nosotros con Dios, venía como una visitación. Se acercaba a varones puntualmente y a ellos le hablaba, a mujeres también. Podemos ver que el ángel se acercó a María y le habló y le dijo, bueno, vos vas a tener en tu vientre al Hijo de Dios. Y ella le dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? A través del Espíritu Santo. Así fue. Y fue puntualmente en ella y en Elizabeth donde en ese momento se derramó el Espíritu Santo. De Elizabeth nació Juan el Bautista, el que iba a anunciar, el que iba a clamar a gritos la venida del Señor. Y en María nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esas cosas eran esporádicas, no pasaba todo el tiempo. Dios hablaba, obviamente, pero no había quien lo escuche. No había un lugar donde Dios pudiera depositar su Espíritu Santo más que en los escogidos. Y entonces muchas cosas pasaban que no estaban del todo alineadas al corazón de Dios en la iglesia de aquel tiempo. Los escribas, los sacerdotes, todos esos que vemos en la Biblia que se habían acercado a Jesús, no era para felicitarlo, sino era para tentarlo, para hacerlo caer, para acusarlo. Como dije antes, para prenderlo y darle muerte, para separarlo. ¿Por qué? Porque no compartían lo que Jesús decía, lo que Jesús estaba enseñando. Pero Jesús, ¿ustedes saben que Jesús era un revolucionario? ¿Saben eso? ¿Y qué revolución comenzó Jesús? Jesús comenzó una revolución interna en todos sus oidores. Vemos los relatos bíblicos y todos los que se convertían cuando Jesús hablaba. Todos los que le prestaban su oído podían encontrar verdades de Dios a través de los dichos de Jesús y podían ver al Hijo de Dios manifestado en Jesús. Entonces Jesús hacía eso. Comenzó en aquel tiempo una revolución espiritual interna, que después generaría que se manifestara externamente, porque los convertidos que hacían, iban y hablaban y contaban, los sanados que hacían, iban y contaban. Entonces Jesús dejó de ser un anónimo para ser un revolucionario perseguido por pensar distinto, por querer hacer las cosas bien. Leamos ahora Lucas 19:46 también. Lucas capítulo 19, el versículo 46. Lo tengo marcado, ahí está. ¿Por qué ustedes creen que Jesús hizo esta declaración? ¿Está? Sí. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿A quién se lo decía? A los líderes de aquel tiempo, a los que estaban enseñando, a los que tenían autoridad en la iglesia, a los que llevaban adelante los cultos a Dios. Pero si Jesús estaba en desacuerdo con esto, ¿por qué iba a enseñar a las sinagogas? ¿Por qué se tomaba el tiempo de entrar en ese lugar?
¿Qué piensan ustedes? Jesús, como les dije, es un revolucionario. No era, es, porque sigue revolucionando vidas. Sigue haciendo su obra en todos los que le prestan el oído, lo escuchan y desean cambiar y transformar sus vidas. Sigue haciendo lo mismo que hacía entonces. Una revolución interna que se manifiesta externamente. Seguramente Jesús quería que la situación de su casa, ¿sí?, cambiara. La situación de su iglesia cambiara. Y buscaba él mismo hacer un cambio, generar que los hijos de Dios se vuelvan a Dios. Si miramos atentamente estos relatos bíblicos y vemos la intención de Jesús de dar una oportunidad aún a los que estaban equivocados, a los que hacían cosas equivocadas y erradas. Él vino a eso, a dar oportunidad, a transformar, a cambiar lo que es malo, llevarlo a ser bueno. No lo que es malo decir que es bueno, sino que lo malo se transforme en bueno. ¿Se acuerdan que el sábado pasado predicaba y decía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Eso es a los que conforme a su propósito fuimos llamados, ¿no? Todos nosotros, como dije el sábado pasado, somos llamados por Dios. Estamos escogidos. Él nos creó para traernos a su presencia. Él desea que nosotros habitemos en su presencia. Hoy cantábamos, qué bendición estar con vos, papito. No hay nada mejor que estar con vos. Y es una realidad. Es algo que nosotros vivimos constantemente. Del estar con papá, del poder estar delante de su presencia, hablar con Él, comunicarnos con Él. Es una bendición. Es un regalo del cielo. Jesús quería que su pueblo, el pueblo de Dios, pudiera, como decía Norma hoy, ser uno. Pero tenía que transformarse, tenía que cambiar, tenía que escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. No solamente hablar lo que dice la Escritura, sino vivirlo. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma, eso es lo que hace que una persona deje de estar en tinieblas para volverse a la luz, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 47 también dice que Jesús se metía otra vez a las sinagogas a enseñar, porque Él anhelaba un cambio, anhelaba algo distinto. ¿Y saben qué? Cuando leía estos pasajes bíblicos no veía a un hombre enfurecido, enojado con lo que pasaba dentro de la iglesia y criticando y mirando todo lo que se hacía mal y cruzado de brazos diciendo, este desafina, toca mal la guitarra, enseña mal. No veía a un Jesús que estaba en esa postura. Veía a un Jesús apasionado. Veía a un Jesús involucrado en su reino. En el medio. Dispuesto a hacer
que las personas cambien, a ser visible en cada una de las vidas, transformando. ¿Cómo lo hacía? Enseñando. ¿Cómo enseñaba? Con su palabra, pero también con sus hechos. Porque él se enojó, se enfureció, pateó todo. Dijo: salgan de acá, ustedes, manga de ladrones, que transformaron la casa de mi padre, que era una casa de oración, en una cueva de ladrones. Pero sin embargo no se apartó, no se fue a otro lado. No se quedó enfrente apuntando con un dedo, diciendo: ahí en esa sinagoga, en ese lugar, enseñan mal. Sino que entró, pasó por la puerta y se dispuso a enseñar. Y esto nos enseña a nosotros cómo debemos obrar como cristianos, como hijos de Dios. Deberemos obrar como Dios nos mostró, dando el ejemplo, siendo productivos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para todos, que prediquemos el Evangelio a toda criatura y que enseñemos su palabra y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en particular que enseñemos su palabra, que vivamos con fe. Declaramos hoy: con fe somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén, somos hijos de Dios. Por eso tenemos que vivir con fe, sabiendo que de nuestro lado está el Todopoderoso, está el Invencible, está el que nunca perdió una batalla, el que todo lo sabe, el que puede estar en todos lados, el que todo lo conoce. Y ahí a nosotros se nos tiene que hacer risa de oreja a oreja. Porque ¿quién puede contra Dios? Y yo estoy del lado de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas bien, conforme a su voluntad, ¿verdad? No podemos cambiar eso de hacer las cosas a nuestra manera, sino que tenemos que dirigirnos en la vida como Dios quiere. Pero en la iglesia también. La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, o donde deberíamos aprender. Miren, nosotros tenemos que aprender que el reino de Dios tiene que ser una de las cosas más importantes en nuestra vida, más allá de lo que podamos criticar, más allá de lo que podamos, o más allá de lo que nosotros pensemos que no estamos de acuerdo. Ahí está, no me salía, no encontraba la palabra para decirlo, pero es así. Seguramente todos ustedes en algo no estarán de acuerdo conmigo. Y sé que no me equivoco. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con cosas que hacen ustedes y que dicen ustedes y que piensan ustedes. Pero eso no me quita del reino. Eso no me quita de la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Eso nos fortalece. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo la diferencia nos va a fortalecer? Sí, hermanos. Eso nos fortalece. Porque Dios nos hizo distintos a todos. Y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos se halla sabiduría. O sea que vos podés saber algo que yo no sé, vos, todos.
está Ciro. De todos podemos aprender y de todos tenemos que aprender. Por eso tenemos esta posibilidad que nos da Dios de congregarnos, de vivir como un cuerpo, de ser uno delante de Dios, a pesar de la diversidad, a pesar de cada pensamiento distinto que hay en ustedes, podemos estar juntos, porque Dios nos escogió para eso. ¿Y qué nos une? El Espíritu de Dios. Él es el que nos une. Porque como dijo Pablo, si no fuera por Dios, no estaríamos juntos. Y Él sabe cómo unirnos. Él sabe cómo apaciguar nuestras ansias, nuestra efervescencia, cómo estar en medio de nuestras discusiones. Él sabe cómo traer calma y traer claridad, luz, porque eso lo necesita Dios para que su reino crezca. Porque si nosotros nos agarráramos a piña porque cambiamos una opinión, ¿cuánta gente nos vería? ¿Cuánta gente de acá no estaría más? Si eso lo ves en la calle, lo ves en la esquina, lo ves en el noticiero. Pero a nosotros Dios nos llamó a esto, a ser distintos, a ser cada uno de nosotros revolucionario, un revolucionario espiritual. Tenemos que saber de lo que estamos hablando, tenemos que saber qué estamos diciendo. Y eso lo hacemos conociendo la Biblia, conociéndolo a Dios. No hay otra forma. Por eso Dios hablaba a través de Jesucristo con autoridad. Y nadie le podía discutir. Hasta los maestros de la sinagoga se le acercaban a Jesús para que les enseñara. Ahí tienen la historia de Nicodemo. Pero esto pasó. Y esto siguió pasando en los relatos bíblicos. No solo se quedó en Jesucristo, sino que también en Pedro, también en Pablo, también en Santiago. Santiago iba y congregaba en la sinagoga, no iba a la iglesia cristiana. Él se metía en la sinagoga, pero también enseñaba. Era el hermano de Jesús. Y Pablo, cada una de sus incursiones, cada uno de los lugares a donde iba a evangelizar, ¿a dónde iba en primer lugar? Daba una recorrida, decía, acá está la sinagoga, acá entro. El primer lugar donde visitaba. Pero ¿por qué pasaban estas cosas si Dios no estaba de acuerdo con eso? Dios estaba generando una revolución que parecía que era afuera de la sinagoga. ¿Por qué iban los hombres de Dios a hablar, a dar a conocer a Jesús en las sinagogas? La respuesta está en San Juan 3:17. San Juan 3:17 dice que Dios mandó a su Hijo no a condenar al mundo, no a condenar a los hombres, sino a darle oportunidad. ¿A cuáles? A todos. De hecho, nosotros estamos acá porque tuvimos oportunidad. Y muchas veces nos hemos equivocado. Y muchas veces nos equivocamos. Pero Dios nos da oportunidad. Entonces, esta es la razón porque los apóstoles, es la razón por la que Jesús iba a las sinagogas y enseñaba allí, porque esperaba un cambio, deseaba un cambio en su iglesia, deseaba que el cambio comenzara en su pueblo. Pero no fue así. Pablo, el apóstol, salió a predicarle a los gentiles. ¿Sí? Acá estamos. Gracias a Pablo conocimos a Jesucristo y tuvimos la oportunidad de ser salvos.
Pero así y todo, la iglesia de Jesucristo también tuvo disensiones. Los encargados de dar a conocer la palabra de Dios también tenían puntos contrarios. Ese Pedro, que era el padre, es el padre de la iglesia, al que le dieron las llaves del reino, se cruzó con un tal Pablo, al que él había mandado una vez a predicar. Y los dos se cruzaron y discutieron. ¿Acerca de qué? Acerca de cosas de la iglesia, de enseñanzas, de doctrinas. Pero eso no le hizo mal a la iglesia. Eso generó que la iglesia crezca. Eso generó que la iglesia se haga fuerte. Y Dios quiere hacer eso en esta iglesia y en esta congregación. Dios nos escoge y pone un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Lo dice. Seamos ejemplo. Cuidemos la grey. ¿Qué es la grey? La iglesia. Nosotros hoy somos iglesia. Y no está hablando de la iglesia de la otra cuadra. No está hablando de la iglesia de Freyson. Le mandamos saludos a Claudio. De la iglesia que está entre nosotros. Si mirás a tu alrededor, vas a encontrar iglesia. Mira a tu alrededor. No te va a hacer mal. Porque vas a ver a la iglesia de Dios. Y a esta iglesia vos tenés que cuidar y ser ejemplo. Porque nosotros vivimos y congregamos acá, ¿verdad? No podemos ser ejemplo en Nueva York porque vivimos acá. Tenemos que mostrar a Dios en nuestras vidas acá. Tenemos que mostrar a Jesucristo acá. Jesús, como veíamos, se metía dentro de la iglesia para cambiarla. Y como leímos recién, nosotros que estamos adentro de la iglesia, tenemos que ser parte del cambio, de la revolución. Hace un tiempo atrás hablaba de un tiempo nuevo. Pero ese tiempo nuevo tiene que venir por una revolución. Tiene que generarse en vos una revolución. Tiene que estar Cristo en vos
para que tu vida se revolucione y para que su iglesia se revolucione. Fíjense, no sé cuántos somos, pero ¿cuántos podríamos dar a conocer a Jesús si todos estamos revolucionados por el Espíritu de Dios? ¿A cuántos llegaríamos? Solamente en el celular. No sé, yo tengo como 400 contactos. ¿A cuántos llegaríamos? A un montón, y eso ocasionaría una revolución externa. No de adentro de la iglesia, sino afuera. Mucha gente se preguntaría, ¿qué tienen estos? ¿De dónde vienen estos? ¿Qué les pasó? Cristo vive en mí, yo soy hijo de Dios. Amén. Y esa es la diferencia. La certeza de saber que Dios me acompaña siempre y que donde yo esté, Él está. Y que Él va a apoyar su obra en mi vida. Y que va a querer cumplir en mi vida sus planes. Todos hemos recibido capacidades de Dios. Todos. El que diga que no, miente. Porque seguramente acá hay alguien que limpia el baño mejor que yo. Porque eso mi señora sabe, que yo no lo limpio bien. Siempre se queja. Pero bueno. Pero seguramente alguien lo puede hacer mejor que yo. O alguien puede hacer un reboque mejor que yo no lo sé hacer. Y aunque esas cosas parezcan vanas y triviales, en el reino de Dios no hay nada de ese tipo. Todas las cosas que nosotros hagamos son importantes, porque Dios manifiesta en sus hijos sus dones. Y si a vos te dio el don de poder hacer un excelente reboque o dejar el baño como un espejo, hacelo. Hacelo. Pensaba que nosotros a veces somos egoístas con lo que Dios nos da. Porque lo guardamos, lo escondemos. No se lo ofrecemos a Él. No se lo damos a Él. No lo ponemos por obra en su reino, sino que, no, yo no. Yo no. Yo miro de afuera. Y Dios no nos llama a eso. No nos llamó nunca a eso. Miren, vamos a leer 1 Corintios 12, pero yo se la voy a leer en el versículo, en el lenguaje actual. No, la Nueva Traducción Viviente. Para que ustedes me entiendan qué es lo que yo estoy diciendo. No, 1 Corintios 12. Dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Dios trabaja de manera diferente, pero es Él, el mismo Dios, quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual, para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro
se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solo Él decide qué don da a cada uno o que cada uno debe tener. ¿Qué don tenés? Explotemos los dones que hay en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dio dones. Como Él quiso. A mí no me dio el mismo don que a vos, como dije recién. Pero todos son necesarios para la iglesia. Hasta el que revoca y el que limpia baños. Todos son necesarios para la iglesia. Y eso tenemos que aprender, a no guardarnos las cosas que Dios nos da. Eso nos hace, ¿qué? Avaros. ¿Y qué dice Dios, la Biblia, de los avaros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bien, el avaro no entra al reino de Dios. El que se guarda las cosas no entra al reino de Dios. Imagínense si nos guardamos las cosas que Dios nos da. ¿Qué nos va a pasar? Leamos Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Acá. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos da capacidades a cada uno de nosotros para que su cuerpo crezca. Y crezca fuerte, no desnutrido. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro que Dios nos delegó. Y ese tesoro lo tenemos que explotar, lo tenemos que dar a conocer. Son nuestras capacidades. Es lo que Dios depositó en nuestras vidas cuando llegamos a Cristo. Cuando confesamos a Jesucristo, Dios ahí automáticamente depositó sus dones, sus talentos en nuestras vidas, para que no estén escondidos, sino para que su iglesia crezca y explote. Tenemos que transformarnos en revolucionarios, sabiendo que Dios nos dio las armas para pelear en esta revolución. Hermano mío, ya no sos un desconocedor de esto. Todos, o la gran mayoría de los que estamos acá, tenemos años de iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a esconder el tesoro que Dios nos dio? Cuando venga Jesucristo y te diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Te di un talento a vos, ¿qué hiciste? No, lo escondí porque tenía miedo. Salí de acá, siervo negligente. A vos te confié mis tesoros y no hiciste nada con ellos. Eso es lo que va a decir Jesucristo. Y
y al que no tiene nada o al que tiene poco se le quitará. Y se le dará a aquel que tiene mucho. Porque hace en el reino, hace prosperar al reino de Dios. Esa es nuestra misión, hermanos. No es la misión mía como pastor, es la misión de cada uno de nosotros, los que conformamos el cuerpo de Cristo. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos la obligación, como hijos de Dios, de ponernos en marcha. Es tiempo. Es tiempo. La venida del Señor está pronta, está cercana. Muchas veces hemos visto guerras y guerras y guerras y guerras, pero hermanos, los tiempos se están acomodando todos, como dice la Escritura. Seamos conscientes de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y que Él va a saber discriminar la paja del trigo. ¿No? ¿Así era? ¿Sí? Bueno, sí. Él va a mandar a sus ángeles a que corte la cizaña. Bueno, está bien. Pero esa era la intención. Va a mandar a sus ángeles a cortar la cizaña junto con el trigo, pero la va a separar. Así que, hermanos, yo espero que te lleves este mensaje en el corazón y que no sea un mensaje más, porque de este mensaje depende tu vida espiritual, tu vida junto con Dios. No hay ningún llanero solitario en el reino de Dios. No está escrito. Busca a Dios, servilo a Dios, amalo a Dios. Pero también acordate que Dios ama a su iglesia, de la que sos parte. Oportunidades hay. Todos tenemos oportunidades de ser parte de la iglesia. Y tenemos que enseñarles a otros a ser parte de la iglesia. No de comprometidos con Dios, de la iglesia. A enseñarles que en la iglesia hay palabra de Dios. A enseñarles que en la iglesia también hay disensión, que hay diferencias de opiniones, pero que también se puede crecer cuando hay diferencias. Jesús dijo: ustedes, todos nosotros, son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Así sí vamos a ser amigos. Si no, no. Pero Dios también dice, y Jesús dice: ámense los unos a los otros y sean uno. ¿Tenés un don? ¿Tenés un talento? Este es el tiempo de ponerlo por obra. No te lo guardes. No te lo guardes. Jesucristo está acá a la vuelta. No te lo guardes. Ponelo en práctica. Ponelo al servicio del reino. Y Jesucristo mismo va a venir a tu vida, se va a parar enfrente tuyo y te va a decir: muy bien, siervo fiel. Has sido bueno. Has sido cuidadoso con lo poco. En lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser uno de esos que pueda estar en el gozo de mi Señor, celebrando junto a Él, haciendo su voluntad y lo que Él me manda. Amén.